Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el plan de redacción. ¿Qué es el plan de redacción? Bueno, este ejercicio de plan de redacción consiste en que el estudiante, frente a un conjunto de ideas o oraciones desordenadas, las ordene, teniendo en cuenta ciertos criterios, de tal forma que va a poder dar un mensaje claro, concreto y preciso. Básicamente, el plan de redacción es un esquema de la estructura organizativa y ordenada de las ideas respecto al tratamiento de un tema. A través del ordenamiento de las oraciones, el alumno se va a poder ver que el alumno ha alcanzado el criterio de coherencia y secuencia lógica en un texto. Entonces, para ello nos vamos a tener en cuenta ciertos criterios en el ordenamiento de las ideas del plan de redacción. Vamos a tener en cuenta tres criterios: orden lógico, orden temporal y orden procedimental. En el orden lógico, tenemos que tener en cuenta que las ideas deben de ir de lo general a lo particular o de lo abstracto a lo concreto, de la causa al efecto. En el orden temporal, tenemos que tener en cuenta que las oraciones deben ser presentadas teniendo en cuenta lo que ocurre antes y lo que ocurre después. Fijarnos bien en los sucesos. Hay veces que se nos presentan ejercicios donde están acompañados de fechas, entonces tenemos que también tener en cuenta esto. Y en cuanto al orden procedimental, mayormente se van a dar en textos biológicos o técnicos, tal vez también textos instructivos, donde debe respetarse la secuencia de acciones en cada proceso específico. Eh, Tenemos entonces, mayormente siempre vamos a tener que tener en cuenta este orden temporal, mira, que va a ir este orden lógico. El orden lógico que tenemos que tener en cuenta es este, ¿no? Que las ideas deben de ir de lo general a lo específico, de lo abstracto a lo concreto, de la causa al efecto, del pasado al presente y futuro. Y en el orden temporal debemos tener en cuenta los hechos históricos y también los hechos cotidianos, así como los hechos iniciales y los hechos finales. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de ejercicios de plan de redacción. Vemos que la estructura que presenta es la siguiente: un título temático. No es siempre, o sea, ¿qué te puedo decir? Hay muchos ejercicios de plan de redacción que no siempre poseen un título, o sea, no es algo así que sí o sí lo tengan que tener. Se puede en algunos casos obviar el título, pero lo que siempre vamos a ver van a ser los enunciados que se presentan enumerados, y nosotros tenemos que, en estos enunciados tenemos que ordenarlos de una manera coherente. Y también vamos a tener alternativas con donde se halla la respuesta correcta y los distractores. A continuación vamos a realizar algunos ejercicios de plan de redacción de la guía de la página número 136. Tenemos el siguiente: síntesis de proteínas. Yo ya he ordenado estas oraciones y el orden lógico que yo le he dado es el siguiente. En el interior del núcleo celular se halla el ADN, que contiene instrucciones para cada proteína. Una porción del ADN se separa y con su información genética se crea el ARN. El ARN de transferencia conduce los aminoácidos al ribosoma. El ARN se le unen los ribosomas, que hacen de lectores y montadores de proteínas. A medida que lee el ARN, el ribosoma ensambla los aminoácidos simples en un lugar determinado para formar una larga cadena, y esta cadena es la proteína. Acá tenemos otro texto: la descentralización y la regionalización. Voy a yo empezar hablando del marco legal para la descentralización y la regionalización. Después voy a continuar con instalación y organización de gobiernos regionales y locales. Continuaré con la consolidación del proceso de regionalización mediante la promoción y apoyo para la conformación de regiones, finalizando con la transferencia y recepción de competencias sectoriales en educación y salud. Continúo. Los niños, propiedad de los adultos.
Una, una hipótesis que explica los abusos que sufren los niños en pensar que no tienen existencia propia reconocida y respetada, son tratados por sus padres como propiedad privada, cuando una posesión, perdón, como una posesión o una extensión de sí, a sabiendas o por ignorancia. Lo que se observa es una invasión al niño, a su espacio, a su persona, a su obligación, produciendo un niño con poca iniciativa, una voluntad más inclinada a la rebeldía que al sostén de los propios proyectos y falta de seguridad en sí. El tambor. Bueno, yo lo he ordenado de la siguiente forma. He empezado definiendo qué cosa es el tambor para luego hablar de su trabajo y continuando con el motivo y finalmente hablo de la sensación que produce y a qué se debe, ¿no? Bien. Continuemos. El dormir para el bebé. Este es un texto procedimental, podría decirse, que es lo primero que debemos hacer, ¿no? Es hermoso y reconfortante ver a un bebé dormir en paz antes de comenzar su actividad de juego y exploración de la vida. Es importante que el ir a su cama sea entonces un momento grato para él, de reposo, de reencuentro consigo mismo, con la experiencia que ha vivido. Pero también a su vez debe considerarse que es un momento de separación, de soledad. Por tanto, es una preocupación de los padres poner atención para que desde los primeros días su cuna sea un lugar protegido y protector. Fácil, ¿no? Finalmente tenemos el siguiente texto, número 6, captación de agua en los pechos, que lo he ordenado siguiendo este orden lógico. Luego se nos presentan los ejercicios ya con alternativas. Tenemos acá la pregunta número 7, cuyo texto se titula El hombre. Entonces, ¿cómo es que voy yo a poder ordenar todas estas definiciones? De la siguiente manera, ¿cómo voy a poder hacerlo? Mira, el hombre crea ciudades, descubre el fuego, descubre la religión, desarrolla una tecnología, descubre los mitos, descubre la agricultura. Tengo que ver qué es lo que hace primero. A ver, ¿qué hace primero el hombre? Es obvio que primero va a descubrir el fuego. Y después del fuego, ¿qué hace? Descubre los mitos, posteriormente el hombre crea ciudades, desarrolla una tecnología y finalmente descubre la agricultura. Entonces, perdón, primero a ver, he colocado esa alternativa, ¿no? En donde no se considera que descubre de los mitos. Entonces, esto se ha omitido. Entonces, la respuesta es esta, ¿no? Primero desarrolla una tecnología, finalmente descubre la agricultura. Está bien. El tuyo. ¿Cuál sería el orden adecuado? Este. Pasemos al siguiente ejercicio de la página 137. En la semántica, lo primero que vamos a ver es la denominación de términos semántica. Después vamos a ver la semántica como método de los significados. Finalmente vamos a ver el SEMA como unidad mínima de la semántica. Luego la semántica abarca otras áreas, finalizando con la semántica textual como ciencia reciente. En la lingüística he empezado primero hablando de la gramática como ciencia global, después hablo de la sintaxis, después de la fonología, finalmente voy a hablar de la semántica para culminar con los postulados semánticos contemporáneos. Aquí tenemos también las respuestas de los otros ejercicios 11 y 12 para que las puedas visualizar en tu casita y puedas resolver los ejercicios que están en la guía. A continuación te voy a pasar también las respuestas de los ejercicios 13, 14, 15 y 16, los cuales seguramente ya habrás desarrollado. Te paso las respuestas para que veas si has hecho un trabajo adecuado. Recuerda que tú tienes que presentar los ejercicios de la página número 138 y 139. Esto sería todo. Ya nos vemos. Hasta la próxima.